8 de diciembre de 1980. Por una serie de disparos que recibió por la espalda, muere John Lennon, a manos de Mark David Chapman. Después del suceso, este se sienta a un lado de la escena del crimen a leer un libro. Este era el libro que leía. Incluso Mark escribió una nota en el libro, donde el oficial que lo arrestaba pudo leer su justificación por el crimen. La nota decía: "Esta es mi declaración. ¿Fue el libro el motivador de tal acción? ¿Y esto se ha dado en los cómics?". Historias creadas para entretener, inspirar y explorar mundos fantásticos han sido acusadas en ocasiones de influir en actos delictivos. Pero, ¿realmente los cómics han inspirado a criminales? Vamos a explorar estos casos. Barcelona, España, 20 de mayo de 1979. María Dolores Salcedo, de 8 años de edad. La niña, en un acto de inocencia y admiración, se lanzó desde la barandilla de su casa, en un intento fallido por imitar las hazañas del famoso superhéroe conocido como Superman. El sueño de volar se convirtió en una pesadilla cuando María Dolores se estrelló contra el suelo, dejando a su familia y a la comunidad en shock. Aurora, Colorado, Estados Unidos, 20 de julio del 2012. James Holmes. James entró al cine con una máscara de gas y el pelo teñido de rojo. En la sala donde se estaba proyectando esta película, abrió fuego. Mató a 12 personas e hirió a unas 70. Según las autoridades federales, el sujeto se había teñido el cabello de rojo para hacerse llamar el Joker. Tokio, 31 de octubre del 2021. Alrededor de las 20, hora local, en la línea Keio, una de las más concurridas de la ciudad, un hombre de 24 años, vestido con una camisa verde y un traje púrpura, desató el terror al empuñar un cuchillo y rociar un líquido inflamable que provocó un incendio. El caos se apoderó del vagón. Los pasajeros, aterrados, corrían despavoridos, intentando escapar de las llamas y del hombre que, con una sonrisa macabra, parecía disfrutar del sufrimiento ajeno. Algunos, en su desesperación, saltaron por las ventanas del tren en la estación. El resultado: 17 personas heridas y una de ellas de gravedad. Un anciano que, apuñalado, se debate entre la vida y la muerte. La escena, según testigos, era horrible. La policía actuó con rapidez y detuvo al sujeto en el lugar. Con una frialdad escalofriante, confesó su macabro plan. Quería matar gente para poder ser condenado a muerte. Bolivia, 2 de agosto del 2023. Un niño de 8 años jugaba cerca de un río cuando encontró debajo de una piedra una viuda negra. Sin dudarlo, y con una ferviente creencia de que así obtendría los poderes del hombre araña, el niño tomó el animal y se dejó picar en la mano. Las consecuencias no se hicieron esperar. Pocas horas después, el niño empezó a experimentar fuertes dolores y contracturas, síntomas característicos de la picadura de la viuda negra. A pesar del temor, el niño inicialmente ocultó a su madre lo sucedido, pero ante la persistencia de los síntomas, finalmente confesó. Tengan en cuenta que el veneno de la viuda negra se compara a menudo con el de la serpiente cascabel en cuanto a nivel de daño. Y localmente, en Venezuela, ¿ha ocurrido algún hecho de esta índole? Mira, a pesar de haber hecho una extensa investigación, encontré un caso, aunque no descarto que existan más. Estado Miranda, Venezuela, entre 1985 y 1990. Dos hermanos menores de 10 años se encontraban jugando en el primer piso de una casa en construcción. Uno de ellos, demostrando la inocencia de sus actos, se dispone en la orilla del techo y, gritando animadamente, dice: "Papá, mamá, mira, soy Superman". Acto seguido, el niño salta al vacío, dejando a los padres congelados por segundos mientras la criatura descendía al suelo. Afortunadamente, la caída fue frenada por una maceta de plantas aéreas. No hubo heridas graves, pero sí se dio un tremendo... Y por si no lo has notado, este niño que está aquí soy yo. Y no, yo no fui el que se lanzó. Ese fue mi hermano mayor. Y es hasta irónico que estos temas de los cómics me gusten a mí y haya sido mi hermano el que fue influenciado.
y yo soy más fan de Batman. Pero ojo, que Superman ha influenciado más en la cultura popular, siendo un personaje que nació directamente de los cómics y que por sí es un símbolo de lo correcto. Pero solo llegamos a este nivel individual, o existe algo más arriba. Es decir, el cómic puede influir en las masas, y no como entretenimiento, sino como arma. Sí, armas. Armas de destrucción, de persuasión, de motivación y en algunos casos de manipulación. Esos momentos en la historia donde las viñetas dejaron de ser solo papel y tinta para convertirse en un reflejo de los conflictos más grandes de la humanidad. Marzo 1941. Antes de que Estados Unidos entrara oficialmente en la guerra, Marvel, que en ese entonces se llamaba Timely Comics, lanzó al Capitán América. En su primera portada, el buen Cap le daba un buen puñetazo a este señor en la cara. Vaya que causó revuelo. Vendió casi 1 millón de copias y se convirtió en el símbolo de la resistencia estadounidense. Los cómics se van a la guerra después del ataque de Pearl Harbor. Estados Unidos entra en la guerra y los cómics se convirtieron en una máquina de propaganda. El gobierno y las editoriales se aliaron para crear historias donde los superhéroes derrotaban nazis y los villanos siempre eran Hitler, Mussolini o Hirohito. Hasta los soldados en el frente recibían cómics para levantarles el ánimo. Durante la guerra, los cómics no solamente entretuvieron, también reclutaron. Incluso hubo cómics que enseñaban a los niños a ahorrar y comprar bonos de guerra. Cuando la guerra terminó, ya los cómics no eran lo mismo. Habían demostrado que podían ser más que entretenimiento. Eran herramientas de influencia masiva. Pero ojo, este poder también le trajo problemas. Japón, diciembre de 1997. La emisión del episodio El Soldado Eléctrico Porygon de la serie Pokémon, durante una escena en la que Pikachu usa su ataque eléctrico para destruir misiles, se mostraron ráfagas rápidas de luces intermitentes rojas y azules. Este efecto visual solo duró como 5 segundos. Minutos después de la transmisión, se reportaron casos de niños que habían experimentado mareos, náuseas y en algunos casos convulsiones. Según datos oficiales, más de 700 personas, en su mayoría menores de edad, fueron atendidas en hospitales. Aunque la mayoría se recuperó rápidamente, el incidente generó una alerta nacional en Japón. El episodio fue retirado inmediatamente de la programación y nunca se volvió a emitir. Además, la serie se paró por 4 meses mientras se realizaban las investigaciones por el incidente. Los creadores implementaron medidas más estrictas para los efectos visuales que pudieran afectar a las personas sensibles a la luz intermitente, un fenómeno que se conoce con este nombre. Tan controversial fue el hecho que aquí en Venezuela fue noticia. Y ojo, estamos hablando de una época donde no había internet ni celulares inteligentes. Ya con eso pueden medir el impacto que tuvo la noticia alrededor del mundo. Venezuela 2019. Durante una serie de operativos realizados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, un funcionario llamó la atención por su peculiar vestimenta. En varias imágenes y videos que circularon por las redes sociales, se observó a este agente, lo que generó controversias y especulaciones sobre su propósito. ¿Y por qué esto está asociado a los cómics? Por esto. Vamos a estar claros, él no se inspiró ni en El Principito ni en Blancanieves para ponerse una máscara así. Hasta aquí hemos visto cómo los cómics han influenciado en las masas, moldeando culturas enteras o incluso cambiando el curso de la historia. Pero, ¿qué sucede cuando historias de héroes y villanos deja de ser una ficción y se convierte en un espejo de la vida real? Como dijo una vez Harvey Dent de esta película, en el año 2008, o mueres como un héroe, o vives lo suficiente para verte convertido en un villano. Esta frase también encapsula una verdad incómoda, el poder de las historias para transformar personas, para bien o para mal. Entonces veamos estos casos cuando alguien
toma muy en serio estas historias, cuando las líneas de la realidad y la fantasía se desdibujan. 2011, Estados Unidos. La aparición de Phoenix Jones. Esta localidad fue testigo de un fenómeno muy peculiar. Un hombre que se autoproclamó como un superhéroe de la vida real, vestido con un traje negro y amarillo, una máscara y un equipamiento que incluía un chaleco antibalas y gas pimienta. Jones patrullaba las calles de la ciudad para prevenir crímenes y ayudar a los ciudadanos. Detrás de la máscara se encontraba Benjamin Fodor, un ex luchador de artes marciales mixtas y padre de familia. Jones afirmaba que su motivación era proteger a los más vulnerables y llenar los vacíos que, según él, dejaba la policía. Su identidad se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, pero finalmente fue revelada después de que fuera arrestado en el 2011 por usar gas pimienta en una pelea callejera. Jones también logró conformar un equipo, estos compuestos por varios superhéroes de la vida real que patrullaban las calles. Aunque algunos ciudadanos lo veían como un protector, otros lo consideraban un vigilante peligroso. Las autoridades también expresaron su preocupación por sus métodos, argumentando que sus intervenciones podían escalar a situaciones violentas en lugar de prevenirlas. De hecho, el arresto que tuvo en el 2011, donde él alega que estaba tratando de detener una pelea, la policía lo acusó de agresión física. El caso generó un debate nacional sobre los límites de la justicia ciudadana. Después de su arresto, la popularidad de Jones empezó a decaer, aunque continuó patrullando las calles durante algunos años. En el 2019, su vida dio un giro oscuro cuando fue arrestado nuevamente por su presunta participación en una red de tráfico de drogas. Este incidente marcó el final de su carrera como superhéroe y lo convirtió en una figura controvertida. Pero en Venezuela también tuvimos una figura controvertida. Por aquellos 2000 apareció Dr. Diablo, un abogado cuyo propósito estaba enfocado en las cobranzas morosas, usando un performance que constaba de un auto muy llamativo, perros, las diablitas y el diablo, que llevaba un maletín que decía claramente cuáles eran sus intenciones. Este abogado, cuyo nombre es Rodrigo Herrera, tenía el mismísimo diablo trabajando para él. Tenía que ser un abogado. Y según sus palabras, sus métodos tenían un 90% de efectividad. Entonces podemos decir que tiene esa dualidad de héroe y villano. Y por si se lo están preguntando, sí existe un héroe en los cómics que es abogado y se viste de diablo. Aquí lo tienen. Ya hemos visto cómo los cómics, para bien o para mal, han influido en la cultura popular. Pero no todo es negativo. Porque en este video te explico los beneficios de leer cómics y cómo pueden inspirar, educar y unir a las personas. Sin embargo, la historia nos enseña sobre la naturaleza vengativa del ser humano. Y si el cómic me hizo daño, ¿qué pasó cuando la sociedad decidió culpar al cómic de los problemas del mundo? Y yo soy Dan.